Buenas noches. Vamos hoy a celebrar esta reunión que es la clausura del curso online internacional sobre periodismo. Lo que vamos a hacer es una evaluación de los temas que hemos tratado y ustedes explicarán qué aspectos positivos o negativos tuvieron durante el curso. Quiero recordar que este curso tuvo varios profesores invitados. Invitamos, y estaban la mayoría de ellos en la 7ª lección, a Roberto Mejía, quien es el rector de la Universidad de Periodistas de Perú y presidente de la Federación Latinoamericana de la Cultura y las Comunicaciones Sociales, FELATRAT. Roberto Mejía habló especialmente sobre la historia del periodismo. También Zuliana Landais, que ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, que es la única organización a nivel mundial que organiza o tiene asociaciones nacionales de periodistas. También estuvo Adriano de la Cruz, quien es el director de la Escuela de Periodismo, profesor Adriano de la Cruz. También Mónica Gutiérrez, quien trabaja con nosotros en la presentación de los cursos online. Mónica habló sobre el periodismo en la televisión. Y Katiuska Brito, quien habló sobre una nueva modalidad del periodismo. Esos fueron los profesores invitados. Estuve yo también, que yo preparo las documentaciones y los videos. Los temas que tratamos en este curso fueron los siguientes. Primero, hablamos sobre la historia. La historia es la madre de la ciencia y todo lo que estudiemos debe comenzar por la historia. Hablamos de la historia del periodismo dominicano, hablamos de la historia del periodismo latinoamericano y la historia del periodismo a nivel internacional. También tratamos qué es el periodismo. O sea que cuando uno habla de periodismo, hoy hay mucha gente que tiene una cámara y que tiene una página de WhatsApp o tiene Facebook, tiene algunas cosas y considera ya que es periodista. El periodismo hay que estudiarlo. Esto no es una licenciatura, ni siquiera un diplomado. Esto es un curso breve de periodismo, pero no todo el que tiene una cámara es un periodista. También hablamos sobre los géneros periodísticos y pusimos varios ejemplos sobre la noticia, sobre la crónica, todo lo que tiene que ver con género o la diversidad que hay de periodismo. Yo le expliqué a ustedes, yo no hago noticias, yo no hago reportaje, yo soy un periodista de opinión. Quiere decir, yo lo que hago es escribir artículos y dar mi opinión, mi criterio sobre algunos de los temas que yo manejo. También hablamos sobre el periodismo de investigación. Ahí pusimos muchos temas importantes que se están haciendo en América Latina, que hay a nivel mundial, y aquí sobre el trabajo especialmente que hace Alicia Ortega y Nuria Piera, aunque hay otros periodistas como Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, que son periodistas de investigación. También hablamos sobre el periodismo digital. El periodismo digital se practica hace pocos años. Ante todo, el periodismo era por radio, por prensa, por televisión, pero digital no se hace. Yo dirijo una revista digital para adultos mayores y dirijo una revista digital para periodistas
y escritores. Entonces, en un tema hablamos sobre el periodismo digital. Hablamos también sobre el nuevo periodismo. O sea, en los Estados Unidos, y hablamos mucho de Wolf o Truman Capote, son personas periodistas que también son escritores y han dado una forma diferente al periodismo, que es lo que llamamos el nuevo periodismo. Gabriel García Márquez creó una fundación que tiene su apodo Gabo. La Fundación Gabo es una fundación para tratar sobre el nuevo periodismo. También tuvimos un tema que llamamos prácticas. Ahí hubieron varios profesores que presentaron sus trabajos por video, pero también pusimos como un ejemplo algunos medios que ofrecen cursos, que ofrecen concursos y ponen su nombre y su dirección. Y aunque la mayoría, porque eso hacen convocatorias con tiempo, la mayoría de los que están ahí ya se venció la fecha, traté de poner lo más reciente, pero es para que veamos de que hay medios, hay sitios donde se puede estudiar periodismo, se puede participar en cursos, en concursos y otros medios que se hacen. Y finalmente hablamos sobre el periodismo del futuro. ¿Para dónde va el periodismo? Entonces, lo que nosotros ahora conocemos como periodismo digital, que hace 2 años o 3 años era muy limitado, nosotros teníamos la mayoría, no solamente en República Dominicana, sino en todas partes, el comprar periódicos en la calle, el suscribirnos a varios periódicos. En Santo Domingo había una entidad que se llamaba Línea Studebaker, que era su especialidad era vender periódicos de fuera, periódicos de España, de Estados Unidos, de otras partes, pero los periódicos llegaban al otro día, porque eran de países donde había línea aérea que llegara rápido. Ya eso se acabó. Ya los periódicos editan la mitad de lo que editaban en físico hace 2 años. Quiere decir, como había una demanda, normalmente los periódicos en papel se cierran a las 12 de la noche para poder enviarlo al interior, para poder enviarlo a los puestos de venta. Por eso los periódicos se venden muy temprano y los periodistas trabajan en la tarde y en la noche en el periódico que va a salir al otro día. Entonces, hemos visto en este curso la historia, lo que es el periodismo, los géneros periodísticos, las prácticas, periodismo de investigación, periodismo digital, nuevo periodismo y el futuro del periodismo. Sobre eso es que vamos a hablar esta noche y nosotros hemos cumplido con nuestra parte de enviar las lecciones, como dijimos al principio, los lunes, los miércoles y los viernes. Y los viernes, entonces, hacer una reunión que el viernes de la semana pasada no la pudimos hacer. Yo estuve toda la semana en Puerto Rico. Le envié a ustedes las lecciones correspondientes y estamos haciendo la reunión que debió hacerse el viernes pasado. Así es que yo le doy la palabra a los que quieran hablar y de lo que vamos a hablar es de los temas del curso. Si alguien quiere referirse a una lección, se puede referir o si quiere hacerlo del curso entero. Así es que le doy la palabra a ustedes. Saludos, saludos, profesor. Si me permite, Roberto Soto Roa le gustaría iniciar. Adelante. Quiero hablar con relación al futuro del periodista. Yo considero que para un ser humano, una persona, ser un buen periodista, debe de tener una buena documentación.
porque ahí tenemos el caso de Alicia Ortega, el caso de Nuria. Son personas que antes de llevar la noticia a su audiencia, ellos hacen una buena investigación del periodismo, de la investigación, para tratar de tener veracidad en todo lo que ellos hacen y para tener credibilidad. Hasta ahí lo voy a dejar. Más tarde continúo para darle el paso a otro compañero o compañera. Ok, gracias, Roberto. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Eloy Wallace, si es posible. Adelante, Eloy. Bueno, independientemente de que ya yo tenía un conocimiento global de lo que es el periodismo, no puedo negar que me he actualizado realmente con este curso online que usted ha permitido de manera privilegiada a nosotros obtener este curso. Regularmente, aunque todos los temas me impactaron desde la historia, como también el nuevo periodismo, igual que el periodismo digital también, que he adquirido mucho conocimiento sobre lo que es el periodismo digital y sobre lo que es el periodismo del futuro, realmente me impactó el nuevo periodismo, porque el nuevo periodismo te lleva a diferenciar lo que es la información, lo que es la opinión y lo que es la noticia del periodismo. Y realmente eso es lo que realmente hoy se ve en cada uno de los medios. Buscar la información y hacer la opinión en base a la información del hecho. Realmente el nuevo periodismo que se está viviendo. Al igual que el futuro del periodismo, que ya no se enfocan, que Alicia Ortega y Nuria Piera hacen el trabajo de investigación, igual que Uchi Lora y otros periodistas, sobre los hechos políticos de los gobernantes. Por lo menos el periodismo hoy ya se nutre más fácil de hacer periodismo de farándula, de espectáculo, de que le pueda realmente llegar a la gente de una manera alegre y divertida, no tanto la noticia de impacto político. Ese es por lo menos el futuro del nuevo periodismo. Por lo que todos los temas realmente fueron muy impactantes, fueron muy interesantes. Yo espero que algún día se repita traer un curso de esta magnitud. Muchas gracias. Gracias, Eloy. ¿Alguien más quiere hablar? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mercedes. Profesor, yo creo que las 8 lecciones que recibimos realmente nos nutrieron de informaciones importantes, trascendentes sobre el periodismo, sobre todo lo que tiene que ver con la historia del periodismo. Y la última lección, la lección 8, que nos habla del futuro del periodismo. Aunque la lección número 7 es una lección que yo disfruté mucho por el hecho de que intervienen en la misma connotadas figuras del periodismo internacional, podemos decir, la lección 8 es trascendente por el hecho de que nos habla del futuro del periodismo. Entonces, el futuro del periodismo es lo que indudablemente hacia dónde vamos. Y todos coinciden en señalar que el futuro del periodismo se focaliza en lo digital. Ya hay que ir pensando en un periodismo digital. Aunque eso no signifique que va a desaparecer en un 100% el periodismo tradicional, el periodismo que podemos leer en las páginas, en los periódicos. Pero en la medida en que pasa el tiempo, el periodismo se va a focalizar más en la parte digital. Y lo más importante es que se ha acelerado más por lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 2 años. Yo creo que el COVID-19, la pandemia, ha contribuido a que se acelere el proceso de que el periodismo del futuro sea el digital. Tal vez si no hubiese acontecido lo de el COVID, lo de la pandemia, tal vez hubiesen pasado algunos años más utilizando el periodismo tradicional, pero el COVID ha obligado a que el periodismo digital sea el de futuro, tomando en consideración el enclaustramiento en que hemos tenido que estar. Hay que evitar las aglomeraciones
ya no se puede salir a la calle, los mismos puestos de venta de periódicos Han ido minimizando. de periódicos que han desaparecido. En fin, yo también me sumo a las opiniones de la directora del diario El País en España, que da una opinión importante en ese sentido. Y yo creo, pero el futuro tiene que ir acompañado de algo. Yo creo que el uso que le dan muchas personas a los medios digitales pone en riesgo al mismo tiempo tener un periodismo veraz, un periodismo que lleve las noticias y un periodismo que demuestre la valentía, porque antes no es lo mismo ir a buscar noticias. Un ejemplo, yo pienso en la Revolución de Abril de 1965, donde usted jugó un papel importante como periodista y que buscaba las noticias, incluso arriesgando su vida. El periodismo digital, hay más forma de salvaguardar las vidas y por lo tanto, aunque desaparezca el periodismo tradicional, va a dejar un legado importante e históricamente inolvidable. Esa es mi opinión hasta ahora. Gracias. Si me Apolinar, permiten, sí, ¿alguien más quiere hablar? sí, Kilvio. Adelante. Sí, gracias, profe. Sí, siguiendo el mismo tema con el periodismo tradicional, que quieras o no, las circunstancias son las que lo han llevado a este extremo, va rumbo a la desaparición. A lo mejor no desaparezca un 100%, pero el periodismo digital lo va a sustituir de una manera prácticamente definitiva. Y tal como han expresado los anteriores colegas, pues el COVID ha sido una de las causas principales que ha provocado que el periodismo tradicional pues desaparezca. En otro sentido, quiero expresarme también con los pseudo periodistas que realmente no son periodistas nada. El hecho de que anden con una cámara, el hecho de que se involucran en la televisión, se hacen llamar periodistas, pero realmente no lo son. Son personas que se han apoyado de coyunturas, pero realmente no lo han estudiado. Usted llama a uno de esos periodistas a elaborar una nota de prensa, una noticia, y no tiene las capacidades porque realmente no han estudiado. Por lo que sería bueno de que esos, que son muchos, se aprovechen de esto, esta forma de estudiar periodismo online para capacitarse y de esa manera pues ponerse en condiciones competitivas. Agradecerle de antemano la oportunidad que nos ha ofertado. Yo siempre he sido un fanático del periodismo desde niño, inclusive yo fui canillita. Yo distribuía periódico La Información y La Última Hora y el periódico El Nacional, y siempre desde pequeño me ha gustado estar involucrado en el periodismo. Inclusive estudié locución y durante más de 15 años estuve en la radio haciendo programas, pero cargos que he estado ocupando me hicieron alejarme porque usted no puede ser juez y parte. Entonces tuve que alejarme de la comunicación porque fui regidor en el periodo pasado y ahora fui candidato a alcalde allá en Villa González. Ahora estoy en Orlando, estoy de visita para acá y estoy pues recibiendo esta clase a través del celular, y por eso te debe que me he estado moviendo un poco, buscando lugares que no me alteren y no me posibiliten pues escuchar y captar lo que realmente están diciendo cada uno de los colegas. Agradecido, profe, de esa gran oportunidad, y ojalá que aquellos que se hacen llamar periodistas, que no lo son, pues aprovechen esta fórmula para que se capaciten. Muchas gracias. Gracias, Kilvio. ¿Alguien más quisiera? Positivo, profesor, positivo. Con Diga. profesor, referente a la lección número 7, realmente Sí. una lección que fue bastante instructiva porque vimos una cronología del señor Roberto y también la introducción de Mónica. Me gustaría saber en qué nivel ponen por lo menos a Martín Lutero referente al periodismo de investigación. No sé si tendrá alguna preponderancia de que siendo Martín Lutero un antes y un después en la iglesia, con la investigación que realizó y su tesis,
para desmontar lo que realmente la iglesia en ese entonces proyectaba. ¿Tiene alguna preponderancia Martín Lutero como se puede decir como un periodista de investigación que ya ha demostrado cosas que realmente se estaban haciendo que eran las correctas? Ok, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, profesor Roberto Soto Roa, con relación a lo que el compañero estaba diciendo de Martín Lutero, yo considero que Martín Lutero usó la inteligencia y las herramientas que tenía en esos tiempos, que era la imprenta, a través de los escritos que Martín Lutero tenía, utilizó la imprenta para que así su mensaje le pudiera llegar a toda la nación y así avanzar a donde llegó la reforma de Martín Lutero, que al final se convirtió en el Santo Martín Lutero. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Mire, No, ahí la sí, compañera Ruth García, ella ha mandado 2 notas, no escribo, y dice, no logro escuchar nada, pero ella no ha entrado a la reunión. Cuando entran, yo le doy admisión para entrar y aparece en el micrófono y aparece la cámara, pero ella no aparece en ninguna parte, por lo tanto yo no puedo decirle. El compañero César entró al principio, tenía problemas con el micrófono y yo le expliqué algo, pero él estaba ahí presente, pero yo a ella aquí no la veo como participante. Quiero hacerle esa aclaración porque ustedes habrán una nota que dice no, no escuche, otra dice, amigo, no logro escuchar nada. Entonces, bueno, un problema técnico de ella para entrar a la reunión. Miren, quiero explicarle algo sobre el periodismo de investigación. Perdón, del futuro. El periodismo en papel va a permanecer como permaneció la radio cuando apareció la televisión o cuando apareció el cine, la televisión, las radios, los periódicos, porque hay muchas personas que les gusta ojear, que les gusta ponerle la mano al papel, que no confía mucho en lo digital. Y eso no lo vamos a cambiar y siempre va a haber personas así. El periodismo de investigación va por un camino que todavía nosotros no conocemos. Le voy a hablar de la televisión. Cuando la primera guerra de los Estados Unidos con los países árabes, todo el mundo escuchó la voz de CNN. Y CNN era que tenía corresponsales en los sitios de la guerra y era la voz de los Estados Unidos. Y nadie más podía oír otra voz, sino lo que decían los norteamericanos. Y CNN, que era y es un canal de televisión mundial que por cable llega a todo el mundo, entonces nos enteramos por esa vía. Después apareció Al Jazeera. Al Jazeera es una cadena de radio, de prensa y de televisión árabe. Entonces, los países árabes no escuchan CNN, no les interesa porque para ellos es la voz de los Estados Unidos y ellos tienen su cadena de radio, de prensa y de televisión. En Europa, entonces crearon lo que se llama Euronews, quiere decir noticias europeas. ¿Cómo funcionan ellos? Ellos tienen un método, por ejemplo, por televisión, que uno lo puede ver si consigue el link de un canal de Euronews. ¿Cómo transmiten ellos? Nosotros normalmente lo que hay es un locutor o locutora que da la noticia. En Euronews no hay locutores que dan las noticias, sino lo que ponen es un video y una voz que se oye, pero no se ve
el locutor, sino es solamente en off, como llaman, que te va delineando la noticia y tú vas viendo por el video. Y tienen una duración exacta, quiere decir, si habla 32 segundos, si la noticia dura 32 segundos, el video dura 32 segundos y la voz que está en off dura 32 segundos. Ellos tienen su planta principal en Francia, pero ellos manejan las noticias en 15 idiomas. Quiere decir, la misma noticia que se da de Euronews en Francia, en francés, entonces se ve y se oye en Alemania, en alemán, y se oye en España, en español, se oye en Holanda, en holandés, y así tienen su propia cadena. Quiere decir, a ellos no les interesa CNN como nosotros en América Latina tenemos interés de ver muchas informaciones porque CNN tiene corresponsales en todos los países, sino lo que le interesa es ver, oír las noticias de Euronews y en su idioma propio. Eso es un nuevo tipo de periodismo. Nosotros estamos acostumbrados de que haya una muchacha especialmente muy buena moza, elegante, que pueda ofrecer las noticias. Ahí no hay eso, porque lo que se oye es la voz. Puede ser una voz femenina o masculina, pero no se ven los locutores. Pero sí se ven los videos, porque un video bien hecho dice más que cualquier palabra. Entonces, ¿para dónde va? Se habla de la televisión digital, pero nosotros tenemos ya 10 años hablando de televisión digital y no hay la televisión digital en nosotros. Y en la televisión digital son canales que usted puede ver ahora, un programa, y si usted le gusta ese programa, lo puede tener ahí, y si llega a las 10 de la noche y quiere ver el programa de las 5 de la tarde, lo puede ver. Esos son de los adelantos que hay en el periodismo moderno. En televisión, en periódico es digital, y lo que hay en radio es lo que se llama podcast. Ustedes han recibido, pues yo los domingos le envío un podcast. ¿Cómo se dan las noticias o las informaciones en radio? Bueno, se oye oral. Pero para usted oír un programa, si el programa es por la emisora XXX y es a las 10 de la mañana, si usted llegó a las 10:30 ya lo perdió o se perdió la mitad. Entonces ahora hay podcast. Podcast es igual que la radio, con la diferencia de que yo, por ejemplo, a ustedes hago un podcast los domingos, se lo envío por su correo o por su WhatsApp. Entonces, tiene otra forma moderna de la radio que se llama podcast. Así es que la televisión, los digitales, los podcasts son el futuro del periodismo. Quiere decir, en vez de hacer periodismo por radio, que el radio tiene un alcance limitado, una emisora de la capital difícilmente se ve en el Cibao, se oye. Entonces, un podcast se oye a nivel universal, donde quiera que usted lo envíe. Entonces, estamos en la radio con el podcast, estamos en la televisión con otro tipo de informaciones diferentes que todavía no han llegado aquí, como hace estas grandes cadenas de televisión, y tenemos también en los periódicos el periódico digital. El periódico digital tiene muchas ventajas. Los periódicos en físico, si el periódico cerró a las 12 de la noche, ya ese periódico hasta el otro día es tal como salió, ahí no se varía, ni se quita, ni se pone. En el periódico digital, si hoy a esta hora sucede algo, el canal o el periódico digital intercala, inserta esa noticia y van poniéndose al día a medida que va transcurriendo el tiempo. Quiere decir, ahora tenemos otra modalidad
y es que en las redes sociales hay muchas personas, incluyendo analfabetos, que no saben escribir en español, que se han metido a periodistas y que dan noticias. Tienen un celular, como tenemos todo casi, y con ese celular pueden tirar fotos y la envían. Y además de eso hay periódicos que lo aceptan tal como le envían esas noticias. Por eso hay muchas noticias falsas, porque no son periódicos. En un periódico, un periodista hace una noticia, pero esa noticia antes de ser publicada va donde el jefe de redacción, y el jefe de redacción chequea si la redacción de esa noticia está bien hecha y pasa por el director, que verifica si esa noticia ha tenido alguna comprobación. No es que yo supongo o yo creo, sino tienen que darse cosas exactas. Entonces nosotros, la pandemia ahora ha traído un nuevo sistema digital que ha cambiado mucho. Ahora se dan clases digitales, nosotros estamos en los cursos digitales, en la escuela se tratan de dar clases por radio, por televisión, por Zoom, por muchos medios para evitar lo presencial, y esto se ha dado a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana, sino eso. Quiere decir que estamos viviendo una etapa donde muy rápidamente están cambiando los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión y las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos que lo que nosotros publicamos sean cosas verídicas, sean cosas educativas, sean cosas positivas. En las redes sociales, de 100 personas que entran, 96 van a buscar, van a chatear, van a buscar lo que les gusta, sea pornografía, sea deporte, sea religión, no importa, porque hay de todo. ¿Quiénes escriben para las redes sociales? El 4%. Y lo que escribimos en su mayoría somos periodistas o escritores. Entonces hay mucha gente que desvirtúa, que cambia, que mutila, que pone lo que le interesa a nivel individual y se olvida de que hay cientos o miles de personas que lo siguen o que siguen ese canal de YouTube o siguen por Facebook, y a veces nos confundimos o se confunden muchas personas. Señores, hay miles de jóvenes, hembras y varones que entran a las redes sociales a buscar y no encuentran cosas positivas. Lo que encuentran no vale la pena. Por lo tanto, los que escribimos en las redes sociales, sea en Facebook, sea en Twitter, sea en Instagram o algo, tenemos que esmerarlo para escribir cosas positivas, cosas educativas que sirvan a la formación. La mayoría que no sabe escribir entran y distorsionan muchas cosas. Entonces, este curso nos ayuda, porque aunque no seamos periodistas profesionales, sino personas interesadas en escribir algo, hoy tenemos la posibilidad de que usted puede tener un blog y publicar lo que sea, puede tener un mural en Facebook y escribir lo que quiera, puede tener muchos medios ahora, puede tener una página web. Eso antes no se veía, eso se está viendo ahora con las redes sociales. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que educarnos para escribir bien, para que nuestras escrituras ayuden especialmente a los jóvenes, hembras y varones que andan buscando. Hoy día casi no hay líderes mundiales, políticos, escritores, religiosos. Hay muy pocos a nivel mundial. Y a nivel nacional tenemos muy pocas cosas, muy pocas personas que escriban y que uno diga, yo me voy a sentar para leer esto en mi casa. Es como decir la televisión. No hay casi programas que uno diga,
yo me voy a sentar en mi casa y voy a ver 2 veces, 2 horas, un buen programa de televisión. Ni en la radio, ni en la prensa, ni en la televisión. Entonces, los pocos que escribimos, los pocos que tenemos interés en escribir, en comunicar, en publicar, en orientar, entonces tenemos que cambiar nuestro estilo para escribir mejor, para orientar mejor, para educar mejor. Y este curso, esa es una de las cosas que quiere. No es que seamos periodistas para trabajar en un periódico. La cantidad de periodistas que salen de las universidades o de las escuelas de periodismo son más que las ofertas de trabajo que hay. Quiere decir, hay mucha gente que se gradúa, pero no va a trabajar como periodista, pero son, por ejemplo, decía abogado, y esto que aprende aquí le ayuda en su profesión. Si es un abogado, le gusta ir a hacer un curso de oratoria para hablar bien ante un público. Entonces, estos cursos de periodismo tienen eso. ¿Es un diplomado? No. ¿Es una licenciatura? No. Es un inicio para ver el periodismo, para conocer que uno pueda distinguir esto es un periodismo, esto es una noticia, esto es una crónica, esto es un reportaje, esto es una carta al lector, esto es un artículo, este es un documento, que uno pueda distinguir los géneros que hay, que uno pueda distinguir lo que es el periodismo nuevo, lo que es el periodismo de investigación, lo que es el periodismo digital. Así es, pues, esto es el interés en todo eso. Finalmente, quiere decirle, el periodismo de investigación no se hace solo, como puede un periodista. Usted ven programas de televisión y ven uno con un periódico enfrente leyendo lo que dice el periódico. Eso no vale la pena. Para eso uno compra el periódico. No tiene que poner la televisión para que le lean algo. No hay. Todo esto tiene que tener un guión. Los periódicos, los programas de radio tienen que tener un guión. Los programas de televisión tienen que tener un guión. Y aquí lo que predomina es la improvisación. Yo he ido con mucha gente a programas que me han invitado y da pena porque no te sabe ni siquiera plantear bien una pregunta que sea de interés para general, no que sea para interés de él o del que habla, sino para interés general. Por eso el periodismo de investigación no es sentarse con un periódico a leerlo y repetir lo que dicen los periódicos, sino tiene que ser un trabajo de equipo y que no es noticia lo que elaboran, no es lo que pasó hoy o lo que pasó ayer. A lo mejor se investigan cosas que pasaron hace 1 año, 2 años o 5 años, pero están las pruebas ahí. Entonces hay que buscar las pruebas, hay que buscar si hay cheques, las copias de los cheques, si hay factura, las copias de la factura, si hay algo escrito, la copia de todo eso. Entonces, el periodismo de investigación, aunque hablemos de Alicia Ortega, pero Alicia Ortega tiene un equipo grande de personas que trabajan con ella. Nuria Piera tiene un equipo, Juan Bolívar Díaz tenía su equipo, Uchi Lora tiene su equipo. No es el periodismo para buscar la noticia, no es ese tipo de periodismo. Es periodismo para buscar cosas grandes de gente que maneja mucho dinero o tiene mucho poder y no quieren que el pueblo lo sepa. Ahí está el periodismo de investigación. ¿Qué investigan? La influencia de los políticos, la corrupción, los robos, los traficantes de droga, y todo eso son grandes poderes. Los que están presos no son chivitos, no son gente que le quitaron 10 pesos, 100 pesos o 1000 pesos. Son gente que ha manejado millones y millones de pesos para ellos. ¿Y por qué se investiga más al sector público que al sector privado? Porque el sector público, todos los empleados públicos reciben dinero del pueblo, de nosotros, de nuestros impuestos que pagamos. Y el periodismo de investigación puede y tiene el derecho para investigar a funcionarios públicos. Puede investigar exfuncionarios públicos también, que cuando estuvieron en el poder hicieron cosas indebidas. Con el sector privado hay más calma en las investigaciones
porque es un sector que sobrevive. Ellos no reciben ayudas o impuestos, o el pueblo no le paga a ellos, sino ellos hacen su riqueza, muchos bien hechos, la mayoría muy mal hecho, pero el sector privado. ¿A quiénes se hace el periodismo de investigación funcionalmente? Con los funcionarios o exfuncionarios públicos, las personas que reciben dinero de nuestros impuestos. Quisiera, si alguien tiene algo que decir, que hablar, tenemos 5 minutos más para hablar. Apolinar. Sí, profesor, yo quiero escuchar su opinión sobre algo que leí, ya lo conocía, pero me confirmó, y en la lección número 8, y es la que nos informa que del cierre de la edición en español del periódico New York Times. Entendemos que el New York Times es uno de los periódicos de mayor circulación en los Estados Unidos, al igual que el New York Post, el igual en España, el país. Entonces, ¿qué significa eso? El cierre de la edición en español con una población hispana tan numerosa en los Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, yo quiero resaltar con relación al periodismo dominicano. El periodismo dominicano tiene una historia importante y trascendente. Y yo pienso en 4 periodistas. Pienso en Morillo, pienso en Pepín y pienso en usted mismo, que han ocupado posiciones importantes en organismos periodísticos internacionales. Y cuando un representante de un país está al frente de un medio, de un organismo internacional del periodismo, eso significa que toman en consideración la capacidad y la dimensión del periodista, pero al mismo tiempo cómo ha manejado el periodismo en ese país. Por lo tanto, yo creo que el periodismo dominicano ha jugado un papel importante en los últimos 75 u 80 años. Y quería resaltarlo ya que hemos tratado en estas 8 lecciones toda la historia del periodismo, resaltar que el periodismo dominicano ha sido muy importante. Yo pienso un acontecimiento, un ejemplo. En 1965 se da una guerra después, y aunque no fue algo que vimos en un periódico, se da una guerra como resultado, primero de un golpe de Estado y luego del llamado de un hombre. Un hombre hizo un llamado a través de un programa de televisión y ese programa de televisión encendió a todo un país, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, a través de un programa que se llamaba Tribuna Democrática. Cómo los medios de comunicación contribuyen a que un país, y si es posible el mundo, pueda dar un giro a la historia, pueda transformar la historia al mismo tiempo. Quería hacer ese señalamiento. Bueno, primero te voy a hablar sobre las asociaciones de periodistas. Hay 2 tipos de asociaciones de periodistas. Una que es de periodistas trabajadores y otro que son de dueños de periódicos. La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, es de dueños de periódicos. Ahí no va ningún periodista, por muy preparado o capacitado que esté. Ahí van dueños de periódicos. Cuando Rafael Molina Morillo no iba como dirigente, digamos, social o sindical o laboral, sino representando a los patronos, a los dueños de periódicos. Pepín no ha sido periodista nunca, pero él es dueño de muchos medios de radio, de prensa y de televisión, y por lo tanto en la Sociedad Interamericana de Prensa es un dirigente, digamos. Entonces hay que saber distinguir cuando es una asociación de periodistas o es dueños de periodistas. Segundo, el levantamiento del 65 no fue solamente el llamado de Peña Gómez. Eso fue una voz de alerta. Pero la gente que se sublevaron, ¿qué pasó? Que militares entregaron armas al pueblo. Los militares son los que administran las armas. Y el día 24 de abril del 65, en el destacamento 27 de febrero, los militares repartieron
y en pueblo. Cuando tú estás armado, es diferente a cuando tú estás desarmado. O sea, este lunes pasado hubo un llamado a hacer un paro en Cuba. ¿Quiénes salieron? Los que están armados. ¿Quiénes son los que están armados? Los del gobierno. Y los otros que tuvieron que someterse a votación. Entonces, lo de Peña Gómez fue una alerta que se escuchó a nivel nacional, pero los hechos son otros, mucho más contundentes que un llamado. No quiere decir que el llamado no tuvo importancia. Tuvo, pero quiere decir el pueblo no se levantó porque Peña Gómez lo llamó, porque todos los días en las radios se daban alertas y cambios y la gente se quedaba igual, si no hubieron otros factores. Entonces, lo del New York Times, bueno, todos los periódicos son un negocio y cuando tú tienes un negocio y ganas, digamos, 20, tú estás contento, pero si tú pierdes 10, entonces tú revisas todo lo que está haciendo. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Bueno, lo mismo que ha pasado en todas partes. El New York Times es un periódico nacional. Nacional quiere decir que no solamente se vende en Nueva York, aunque su nombre sea New York Times, se vende en todas partes. Y para tú mandar un periódico, digamos, de Nueva York a California, que es donde están la mayoría de los que hablan español, los mexicanos, hay que saber que en los Estados Unidos hay 36 millones de personas que hablan español, pero hay cerca de 190 periódicos también en español. Entonces, mucha gente prefiere comprar un periódico, uno que habla español, comprar un periódico en español y que comprar la versión norteamericana en español. Entonces, son decisiones que se toman con relación a los periódicos. Aquí tenemos una cantidad de periódicos y periódicos digitales y la modalidad que hemos tenido es que los periódicos en papel, las empresas han hecho su versión digital y tienen mayor distribución. ¿Cuántos números de periódico, por ejemplo, para poner el Listín Diario como modelo? El Listín Diario en tiempo de pandemia solamente imprimía aquellas personas que pagaban sus suscripciones. Quiere decir, si tenía 400 suscriptores, hacía 500 ejemplares. ¿Por qué? Porque no habían puesto de venta de periódico en ninguna calle, nadie salía, los mismos vendedores no salían. Entonces, ellos se mantenían con el periódico digital. ¿Qué diferencia hay? Es que antes de la pandemia casi nadie ponía anuncios en los periódicos digitales. Hoy usted lee un periódico digital, está leyendo una noticia y sin usted querer se le mete un anuncio comercial de cualquier empresa. Entonces, ellos ahora tienen más beneficio con el periódico digital que con el periódico en papel. Después que termine la pandemia, muchas personas quedarán con la costumbre de seguir leyendo periódicos digitales y van a disminuir las ventas de los periódicos en papel. Son los pronósticos que hay y es lo que se está dando en esta época. Usted ve el Listín Diario, es una empresa que tiene alrededor de 100 trabajadores que trabajan ahí, periodistas, correctores, en imprenta, todo eso. El Nuevo Diario no tiene 10 empleados, no sale y no se vende y en todos los sitios, pero digitalmente compiten. ¿Por qué? Porque el Nuevo Diario, entonces todas las noticias que la llevan la puede poner a circular, mientras que un periódico en papel te circulan solamente las noticias de importantes. Te explico. Si yo hago una nota de prensa, por ejemplo, sobre este curso, y cuando va a salir a la imprenta, llega un anuncio sobre el Viernes Negro de una página, sacan todo lo que está en esa página para meter ese anuncio, porque lo que deja beneficios son los anuncios. Entonces, los patronos manejan, Pepín Corripio es un experto manejando los medios de comunicaciones, tiene el periódico El Día, tiene el periódico Hoy, tiene el Nacional, son de él, tiene emisoras de radio, tiene programas de televisión y es un hombre que sabe manejar.
El que no sabe manejar eso no se debe meter a comprar periódicos y comprar revistas en papel, porque lo que viene y lo que tenemos es lo digital. Pero es un negocio. Si en los negocios nunca sabe cómo es lo que va a venir. ¿Alguien más quiere hablar? Positivo, maestro. Dos preguntas para usted. Sí. Referente al nuevo periodismo, ¿la agencia de noticias o la que venden informaciones van a desaparecer con el nuevo periodismo? Es la primera pregunta. Y la segunda, con referente al periodismo de investigación, ¿hay algún antecedente donde esto se haya utilizado para extorsionar al investigado? Bueno, en todo hay un negocio. Quiere decir, hay personas que aprenden en una cosa para aprovecharse de otra. Hay ladrones que se meten a policía para aprovecharse de otras cosas, o se meten a políticos para aprovecharse. Y en el periodismo pasa lo mismo. Hay gente que estudia o aprende una cosa para sacarle provecho para él. El periodismo, como periodismo, es sano, pero bueno, uno no conoce todas las personas que trabajan y que manejan en eso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, pero no podemos decir que esto va a pasar así en lo que sea. Con el periodismo de investigación, bueno, ya más o menos yo le dije, aquí antes se hacía un tipo de periodismo de averiguar asuntos, mucho para chismes que le tenían miedo que llegara a la boca de ese periodista o de esa persona porque lo decía, lo sacaba a flote. Pero el periodismo de investigación es muy serio, lleva mucho tiempo, hay que estudiarlo. Hay cadenas de periodistas de investigaciones en toda América Latina y también hay cadenas en Europa. Entonces, las agencias internacionales que habían antes se mandaban las noticias por cable y a veces tenían los periódicos que tener traductores porque venían en inglés y para tú traducirla era tener que contratar un traductor. Ya ahora con las cosas modernas, todas las noticias, por ejemplo, que vienen de Europa, vienen ya traducidas al español. No hay que tener, ya se consiguen. Usted entra a internet y puede ver las noticias. Digamos, hay un evento internacional en Ginebra, por ejemplo, y usted desde su computadora puede darle seguimiento, puede saber lo que está pasando, qué aprobaron, qué rechazaron. Entonces, los periodistas de investigación, por ejemplo, hay en los ministerios, en todos los ministerios públicos, hay una página que se llama Transparencia. Esa página de transparencia, ahí hay que poner todo lo que usted compró. Cada empresa tiene que tener, empresas públicas hablamos, tiene que tener un comité de compra. Todo lo que se va a comprar tiene que ir a un concurso y ahí se adjudican. Ustedes han visto con todos estos problemas que ha habido, cómo se manejan también esos concursos. Quiere decir que se hacen simulaciones y después se le asigna a los que quieran. Pero eso lo permite. En la transparencia, todos los ministerios tienen que poner todos los salarios de todos los empleados y los gastos que hay. Por eso ustedes ven con la precisión que Alicia Ortega o Nuria Piera dice, en tal empresa fulanito ganó esto, compraron esto, lo recibieron, porque ahora eso es la transparencia. ¿Qué pasa? Que cosas que debieran hacerlo organismos oficiales lo están haciendo los periodistas de investigación. Porque eso que hemos visto, los últimos casos, desde que tenemos una nueva autoridades legales, eso lo sabe mucha gente del gobierno. No son los periodistas los periodistas han dado a conocer esas cosas y han investigado. Entonces hay muchas cosas que hay que conocer el fondo de cómo y por qué suceden las cosas. Señores, ya hemos llegado, tenemos ya una hora. Si alguien más quiere intervenir, con mucho gusto, le doy la palabra. Si nadie quiere hablar, damos por terminado esta reunión y este curso. Así es que agradezco, lamento
que la compañera Ruth no pudo entrar. Vi que asomó y salió otra vez. Agradezco la presencia de ustedes, especialmente los que han participado, que han sido todos. Buenas noches y nos veremos el día 6. Comenzamos un curso para adultos mayores y pensionados. Aunque ustedes no sean adultos mayores y pensionados, es un tema que puede interesarles, o ustedes pueden conseguir algunas personas interesadas en este curso. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor, y muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias.